Pues muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Bienvenidos a este acto académico que se desarrolla en el marco de este segundo ciclo de conferencias en el entorno de la inteligencia artificial, metaverso y nuevas tecnologías. Es un gusto contar con su presencia y su participación. Para efectos de dar inicio, agradeceremos a las autoridades que hacen que esto sea posible. Al doctor Fernando Rafael Castañeda Sabido, director general de Asuntos del Personal Académico de GAPA de la UNAM. A la maestra Brenda Morales Chambert, directora de apoyo a la docencia. A la licenciada Ala Laura Pasos Hernández, jefa del Departamento del Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación, PAPIME, así como, por supuesto, a nuestra querida directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, y a la maestra, querida maestra Sara Mispalma León, secretaria general de nuestra facultad. Estas conferencias son organizadas por el proyecto PAPIME PE 303726, Enlace Jurídico Académico 2.0, Ecosistema Multiplataforma para el Aprendizaje del Derecho, que en concordancia con los tres que le han precedido, tiene como misión transformar a la enseñanza del derecho a través de la integración de tecnologías emergentes. Nuestro objetivo es abonar a la operatividad y materialización, tanto en el eje 3, educación virtual e híbrida, como en el eje transversal 4, de nuevas tecnologías, contemplados en el Plan de Desarrollo 2024-2028 de nuestra querida directora. La idea es fomentar un aprendizaje muy proactivo, inclusivo y accesible, promoviendo la innovación educativa y excelencia académica en el ámbito jurídico a partir del desarrollo de metodologías de enseñanza basadas en tecnologías como el metaverso e inteligencia artificial, promover la investigación interdisciplinaria, garantizar la inclusión y accesibilidad de nuestras herramientas y establecer alianzas estratégicas. También nos enfocamos en la capacitación continua de docentes y profesionales, así como en la difusión y sensibilización sobre los beneficios de las nuevas tecnologías en la educación jurídica y la justicia digital. Dicho esto, a nombre de los que tenemos el gran privilegio de integrar este proyecto, queremos agradecer de manera muy sincera a los asistentes que se enlazan vía Zoom y Facebook Live. Sin más preámbulo, procedo ahora con la presentación de nuestro gran ponente del día de hoy, el doctor Sergio Arturo Guerrero Olvera, quien nos hará el favor de abordar el tema soberanía y gobernanza digital. Bienvenido, doctor Guerrero, y muchas gracias por su colaboración y apoyo. Antes de iniciar, me permito, de forma rápida y sintética, dar una semblanza breve de nuestro ponente. El doctor Arturo Guerrero Olvera es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, especialista en justicia constitucional y procesos constitucionales por la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. Máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, también en España, especialista en Derecho Electoral por la UNAM y especialista en valoración racional de la prueba por la Universidad de Girona. Bueno, eso también es España. Es su formación que articula el derecho constitucional mexicano con una perspectiva comparada de alto nivel adquirida en instituciones europeas de referencia. Lo coloca entre uno de los juristas electorales de mayor profundidad académica de nuestro país. Desde el 28 de marzo de 2019 se desempeña como magistrado propietario en la sala regional de la primera circunscripción plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Guadalajara, Jalisco. En el ámbito académico ha sido catedrático en la Universidad Autónoma de Querétaro, en licenciatura y posgrado, en el Supremo Tribunal del Estado de Guanajuato, en la Universidad Mondragón, México, y en la Escuela Libre de Derecho de Puebla, entre otras varias instituciones. Es autor de ensayos publicados en editoriales como Porrúa y la Secretaría de Gobernación, coautor del vocabulario judicial del Instituto de la Judicatura Federal
y participante activo en foros sobre justicia digital e inteligencia artificial en el marco de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Y bueno, yo creo que aquí la dejo porque si me pongo a leer todo el currículum completo del doctor Guerrero me tardo toda la hora. Adelante, doctor Guerrero, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, mi estimado doctor Gerardo Hierro Molina. Estoy muy contento de estar con ustedes. Saludo a todas y todos quienes se enlazan a través de esta plataforma de Zoom. Para mí es un gran honor siempre participar con la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí hice una especialidad, soy orgullosamente Puma egresado también. Así que para mí, pues, de verdad es un placer, una distinción que me puedan invitar. Obviamente a Rodolfo Guerrero, que siempre, pues desde acá de Guadalajara, ha sido un líder en el tema, un fundador de diferentes foros en los que pues siempre se debate largo y tendido y profundo acerca de estos temas. A la doctora Alma de Los Ángeles Ríos, pues por supuesto agradecerle también que nos permita participar en este programa de Papime, que pues para nosotros es muy importante. La verdad es que he visto que ya han discutido muchas cosas. Creo que ya todos más o menos tenemos unos más, otros menos, ambientados las terminologías, los conceptos que tienen que ver con esto que podríamos denominar el contexto histórico que nos corresponde vivir, que es de donde yo quiero, desde donde yo quiero construir algunas líneas de pensamiento. Todos sabemos que estamos en esto que denominan eh, dentro de cierto espectro, la revolución industrial 4.0, que no termina de ser una revolución solamente industrial, es decir, no nada más de la manufactura o de lo que se fabrica o de lo que se hace, sino que en realidad pues es un contexto histórico que pues ha modificado la manera en que el ser humano se posa en el mundo, la manera en que el ser humano se relaciona con su medio, la manera en que el ser humano se relaciona con otros seres humanos y digamos que va desde los temas más sencillos, ¿no? Desde, digamos, las posturas biológicas, físicas, antropomórficas que está teniendo el ser humano, ¿no? Hasta, pues, las guerras. Quiero decir con esto que la revolución 4.0, hoy, tal vez ya la 5.0, por la idea del Internet en todo, la IA en todo. Digamos que esta revolución de la cuarta a la quinta que está transitando a la IA en todo, y cuando digo IA en todo, pues significa que hasta en la sopa, ¿verdad? Este, tenido la fortuna de ir a algunas plantas a ver cómo funciona la IA robotizada. Y bueno, un ejemplo de eso son las grandes armadoras, ¿no? Unas que estaban antes en Morelos, que ahora están en Aguascalientes y que pues han digitalizado prácticamente todo su ambiente laboral, ¿no? Desde lo que ya existía, es decir, desde la recepción de los trabajadores en un horario, hasta la manera en que se pinta, se entrega, se factura, se hace la construcción, almacenaje, venta de vehículos, pues prácticamente ya está todo robotizado y prácticamente todo ya con inteligencia artificial, ¿no? Bueno, en esta revolución 4.0 nos ha modificado hasta la manera de ser, la manera de comportarnos. Eh, Han surgido nuevas, digamos, modalidades de problemas psicológicos. Apenas este año, todas y todos sabemos que la Unión Europea, desde Ginebra, ha acusado a las plataformas de ser plataformas con algoritmos de adicción, ¿no? En España, el primer ministro ha señalado que los amos de los algoritmos están enviciando a sus jóvenes, está promoviendo una ley que restringe, regula la manera en que se accede a esas plataformas de adicción. Y en Estados Unidos tenemos la primera sentencia de las plataformas de adicción. Parece que hacia donde nos conduce todo esto es a tratar a los algoritmos como si fueran una droga, como si fueran el tabaco, como si fueran en su momento el alcohol. Estamos en un momento muy crítico en el que ya no hay un paso atrás, pero los pasos que demos hacia adelante sí que los tenemos que cuidar justamente por este tipo de casuística en la que los algoritmos, la tecnología, pues están entrometiendo, repito, no solamente en la sopa, voy a poner algunos ejemplos de eso, sino hasta conducirnos hasta la guerra. Entonces yo lo que les voy a dar son algunas pistas reflexivas acerca de lo que creo que podemos hacer con este tipo de cuestiones, ¿vale? Voy a, si ustedes me permiten, compartir una presentación, si ya la vemos todas y todos porque el hilo de mi intervención
estimadas profesoras, profesores, va a ir desde estos dos aspectos, ¿no? La soberanía y la gobernanza, digamos, digital, aunque el nombre no es muy feliz ni muy preciso. Realmente yo creo que ya debemos estar hablando de conceptos nuevos como tecnogobernanza, ¿no? O gobernanza de tecnodemocracias o de la ciberdemocracia o de ciberpoderes, que bueno, no son conceptos míos, sabemos que hay una andanada de sociólogos, de futurólogos incluso, de filósofos o tecnósofos, los que se dedican a la filosofía de la tecnología, como Luciano Floridi, como, digamos, Mauricio Ferraris, que hoy están hablando de conceptos que antes nos parecían totalmente raros o que no existían, ¿no? Por ejemplo, el concepto de algocracia. ¿Qué es la algocracia, no? El imperio de los algoritmos, el tecnofeudalismo, la tecnología que está generando sus centros de poder, el cambio de poder, el ciberleviatán. Le llaman ciberleviatán a ese gran monstruo de mil tentáculos que hoy está apoderándose de los entornos en donde se deciden cuestiones de interés público, ¿no? La colectividad toma decisiones hoy en entornos digitales. El poder de los estados se ha desplazado a poderes transnacionales, a las grandes big tech. La invasión de la privacidad hoy no es una invasión como la que hacía el rey o el emperador o la tiranía. Hoy es una vigilancia, hipervigilancia. La era de la hipervigilancia le llama Susana Shogov. La era de la hipervigilancia, es decir, el poder de disciplinar a los humanos, de disciplinar a la ciudadanía, ya no está en ese, digamos, gran idea del gran ojo, del gran vigilante, de un ser poderoso al que se le había otorgado la soberanía. Hoy parece que la hipervigilancia está en manos de las grandes empresas tecnológicas. Ese poder de disciplinar al cuerpo, ese poder de organizar las ideas, las discusiones, incluso el poder de decidir qué libro se va a vender más esta semana, porque Amazon lo hace, porque Amazon decide qué vamos a leer esta semana, rankeando en mejor posición tales o cuales libros, posicionando tal o cual mejor producto. Bueno, ese poder de manipular incluso la conducta como Meta se lo propuso de los años 90, pues es un poder que ha dejado atrás a los gobiernos estatales. Incluso, como ustedes y yo lo hemos platicado en muchas ocasiones, es la tecnología un centro de fuentes normativas, ¿no? Ellos crean sus propias leyes. Tenemos que el Bitcoin creó su propia moneda, creó sus propias leyes. Son, digamos, leyes sin Estado, son normas que regulan la conducta de los seres humanos de manera transnacional, desterritorializada, sin un poder electo. Son poderes no electos, poderes sin Estado, que se ejercen de manera transnacional. Esto es, pues lo que ustedes y yo sabemos, esto es el tecnofeudalismo, ¿no? Es derecho descentralizado, así le llaman los expertos. Derecho descentralizado, o sea, ya no depende de un poder popular electo, de un legislador. Ya el sistema de fuentes está desbordado más allá de los poderes estatales, incluso de los órganos transnacionales. Hoy, esos órganos transnacionales están totalmente rebasados. Una empresa como Uber, que puede dictar las reglas del mercado de transporte, una empresa como Uber, que puede dictar las reglas del mercado del traslado de alimentos, pues la verdad es que le interesa poco o muy poco la manera en que se regula las licencias en uno u otro lado. Sabemos que ha habido algunos intentos de domar, de dominar, de disciplinar este tipo de poderes fácticos, como lo hizo la Corte Europea de Justicia en los casos de Uber, tanto de España como Francia. Sin embargo, es evidente que domarlos, gobernarlos, pues es muy complicado, ¿no? Entonces yo por eso desde ahí quiero decirles que en esta cuarta o quinta revolución industrial, yo casi estoy seguro que vamos en la quinta revolución industrial, perdónenme que insista en esto, porque hoy la IA está en todo y tiende a también ser tan influyente como, como parte de la canasta básica, ¿no? Voy a tratar de sostener esto, pero bueno, supongamos que estamos en la cuarta revolución industrial, pues tenemos grandes desafíos y yo como magistrado que vengo ejerciendo la función jurisdiccional desde hace 30 años, sí que estoy muy preocupado acerca de la manera en que la IA está influyendo en la vida social, pero sobre todo también la IA sometida a juicio y eso es lo que
pues de lo que yo les quisiera hablar un poco en cuanto a la experiencia, ¿no? Lo primero que les quiero decir es que tenemos que pensar muy en serio acerca de qué es lo que pensamos cuando pensamos acerca de la gobernanza. Gobernanza, para mí, la voy a usar en un concepto muy amplio. La gobernanza no solamente implica regulación jurídica, digamos, de las plataformas y de los usos de la IA, del uso responsable de la IA, sino también a nivel institucional. La gobernanza implica crear leyes que, digamos, regulen, restrinjan, limiten o otorguen las libertades que tengan que otorgar para que se pueda ejercer, hacer uso ético de la IA. De la IA y de todas las tecnologías, ¿eh? Porque aquí la IA no va sola, va convergiendo con muchas tecnologías que ustedes saben y de las cuales ahorita pues vamos a platicar, ¿no? La gobernanza entonces implica, por un lado, digamos, el aspecto ético, por otro lado, el aspecto regulativo o normativo, por otro lado, el aspecto institucional, por otro lado, también el aspecto educativo. Y digamos que transversalmente a todo eso, pues lo que la ONU, a través del proyecto VTech, ha dicho es la responsabilidad social de las grandes empresas tecnológicas, ¿no? En ese proyecto VTech yo creo que es muy importante porque me parece de repente que la discusión acerca de la IA, y lo hemos visto en muchos foros, se centra sobre todo en, digamos, las plataformas de uso. Es decir, parece que estamos reduciendo nuestras deliberaciones acerca de la IA como si solamente fuera un software o un conjunto de modelos de lenguaje, ¿no? Entonces, en las discusiones en foros, lo que nos hemos encontrado es que se discute si Gemini es mejor que Cloud o si Cloud es la IA más ética que existe y si Anthropic emitió la constitución este año, la constitución de la IA. Y entonces parece que estamos centrándonos en la IA como si fueran simples aplicaciones. Y luego, pues nos desviamos y decimos, ah, bueno, vamos a ver para qué se puede aplicar en materia judicial, en materia de la investigación, cuáles son los derechos humanos en plataformas, los derechos de privacidad. Y bueno, a mí me parece que hay que traer a colación que todo lo que tiene que ver con tecnología, desde el Internet, neurociencia, neurobiología, nanochips, metaverso, holografía, impresión 3D, todo lo que tiene que ver con la IA, el metaverso, bueno, pues es un conjunto, sobre todo, de inversiones privadas que tienen un perfil de negocio. Yo les traigo este gran mapa, que no lo hice yo, lo hicieron expertos, seguramente lo conocen, pero solamente para que nos demos idea de lo que es, digamos, la IA y la tecnología, ¿no? Esta es la cartografía de la IA generativa. Todavía ni siquiera es, digamos, la cartografía completa de la IA agéntica, pero nos da una muy buena aproximación. ¿Qué tanto hay detrás de una plataforma de inteligencia artificial? Bueno, pues para empezar, tal vez debamos recordar que hay refugiados sirios que han sido explotados, hay denuncias de eso, de refugiados sirios, que están colaborando o siendo trabajadores como testers o como curadores de datos. Son grandes granjas de trabajadores que están siendo sobreexplotados, de esto hay obra escrita, eh, con salarios, digamos, precarios o precarizados y que están, que en primer lugar, pues fueron los que hicieron las primeras bases de datos de la inteligencia artificial. Pero eso no es todo, ¿verdad? Entonces, por un lado tenemos un trabajo de explotación humana, que fíjense, cuando yo digo, vamos a hacer gobernanza de la IA, uno de los primeros principios que ha dicho Luciano Floridi, que los ha tomado de la neurociencia, es el de la beneficencia. Es decir, la IA en todo el camino que recorra no debe causar daño, por el contrario, debe ser bueno, ¿no? El aspecto positivo es el principio de beneficencia. La IA debe provocar el bien. Pero si nos detenemos un poco en el mapa, resulta que la misma construcción de la IA no promueve el bien, promueve trabajos precarizados. Desde ahí es a lo que yo quería referirme. Desde ahí creo yo que debe empezar la gobernanza. De la mano de lo que ha dicho la ONU en el proyecto VITEC, esto significaría que no deberíamos permitir bajo ningún aspecto en ninguno de nuestros países usar la IA que no sea socialmente responsable
de las personas que están trabajando con ellos. Esto es muy complicado, ¿están de acuerdo? Es muy complicado que nosotros pudiéramos saber si el chat GPT, si Gemini, si Cloud, si Minimax están siendo respetuosos de los derechos humanos, no de los usuarios, sino de sus trabajadores. O sea, como si tuvieran una ISO de responsabilidad social. Yo creo que los países, tarde que temprano, para terminar con esta encarnizada guerra de dominio geopolítico de la IA, tendrán que vigilar incluso que haya certificación de un trabajo bondadoso, porque es uno de los primeros principios que Luciano Floridi ha dicho, ¿no? El principio de beneficencia. Y no porque él lo diga, sino porque digamos que si los seres humanos queremos tener un crecimiento civilizado, civilizatorio, queremos crecer a partir de la IA que pues promete bastante y promete cosas que ni siquiera todavía sabemos si van a hacerse realidad o no. E incluso hay muchos escenarios desconocidos para nosotros acerca de la IA, pues parece que una gobernanza real, una gobernanza profunda, debería implicar incluso cuidar a quienes la están construyendo y que esas inversiones sean bondadosas. Entonces, otra vez, lo que dice Floridi, y lo sigo a él por múltiples razones, Luciano Floridi, es que el primer principio es el de beneficencia y el segundo es el de la no maleficencia. No debe causar el mal. La IA no debe causar el mal. Se parece esto mucho, recordábamos, a los tres principios de robótica de Isaac Asimov, ¿verdad? Un robot no debe causar nunca el mal a un humano. Pues sí, en realidad también la IA, el Internet. Ahora, ¿qué vemos? ¿Será que los que construyen la IA, los que invierten dinero en la IA, tienen métrica, tienen índices, tienen indicadores para demostrar que desde su construcción es bondadosa la tecnología? Pues parece que sí, parece que no. Ustedes saben que Cloud acaba de emitir en enero de este año la constitución de la IA, la famosa constitución de la IA, que me parece no termina de ser aprobada, pero es un proyecto muy bueno. Es un proyecto que para los juristas debería ser objeto de estudio tremendo, porque voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Estoy en el tema de, digamos, la gobernanza en todo el mapa de la IA. ¿Sale? Ese es mi tema. La gobernanza en todo el mapa de la IA, incluyendo la propia construcción de la base de datos, que es, digamos, uno de los puntos de arranque o punto cero de construcción de la IA, ¿no? Eh, pero bueno. Donde yo me quería detener un poco es en la constitución de Cloud, que según Anthropic, que es la dueña de Cloud, es la IA más ética que existe en la actualidad. Esa es su finalidad de ser la IA más ética. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, se negaron usar con fines bélicos a Cloud, ¿no? Y tenían un contrato con el Pentágono y ellos se negaron. Eso todos lo conocemos. Pero emite su constitución de la IA, y aquí es donde quiero hacer el breve paréntesis. Y me voy a quedar, repito, con el tema de gobernanza de la IA desde su punto cero, ¿vale? Que es, digamos, pues no solamente hacer el diseño, sino la base de datos. Pero ahí les va. Cloud en la Constitución, y yo creo que esto lo podríamos deliberar bastante, ha dicho que ha pasado de establecer reglas a establecer razones subyacentes de las reglas. Y esto es de verdad, a mi parecer, es un nivel de regulación pues muy profundo. Porque miren, nosotros en teoría del derecho, todos los juristas, hemos comprado esta distinción que viene desde los romanos, que distinguían entre la regla y la ratio legis o la ratio legislationis, ¿no? Para ellos, no solamente es derecho, desde los romanos, ¿eh? Lo que dice la letra de, digamos, de la máxima o de la regule juris o de la ley, no solamente es eso, sino también la razón de ser de esa ley. Por eso le ponían ratio legis o ratio legislationis, ¿no? En la actualidad, la teoría del derecho, la teoría de las normas, dice que el derecho tiene dos dimensiones. Una que es, digamos, la dimensión dispositiva o regulativa y la otra que es la dimensión justificativa. Todos los códigos están llenos de reglas, ¿no? Hay diferentes tipos de normas, algunos son reglas, principios, directrices, ¿no? Por ejemplo, los códigos penales están llenas de reglas, los códigos civiles también. Por ejemplo, una regla que dice al que prive de la vida a otro se le aplicarán de 7 a 15 años de prisión. Esa es una regla. Eso es derecho, por supuesto que es derecho. Pero desde los romanos, Quinto Mucio Cébola, Bártolo de Saxoferrato, todos en todas las épocas, decían,
Bueno, sí, pero detrás de cada regla hay un principio ético. Se llama justificación, es la dimensión justificativa de la regla. Al que prive de la vida a otro es una regla, pero detrás de ello, por debajo, hay un propósito, hay un fin, hay una razón, hay una búsqueda de un bien jurídico protegido. Entonces, del que prive de la vida a otro no significa, pues puedes matar, pero si matas, te aplico de 7 a 15 años de prisión. No, no es un permiso para matar, es una amenaza. ¿Y por qué se amenaza? Y fíjense, ahí es donde entra la dimensión justificativa. El que prive la vida a otro se le aplicarán 7 a 15 años de prisión. Ese es un enunciado condicional que establece consecuencias en caso de que se dé un supuesto. Pero ¿por qué se aplica esa consecuencia? Esa es la pregunta que uno luego se hace, ¿verdad? Bueno, porque si no sancionáramos la privación de la vida, nos mataríamos entre todos impunemente y eso no haría una civilización viable, ¿no? O sea, no seríamos viables, nos podríamos matar entre todos y no pasaría nada. Esa es la ley de la selva, digamos. La razón de ser de esa regla también es derecho, también es derecho. Y sirve como criterio interpretativo cuando hacemos interpretación funcional o que hacemos interpretación teleológica y decimos, ¿cuál es el fin de la norma, no? Pero fíjense, muchos juristas en la actualidad creen que la IA no puede descender al mundo de las dimensiones regulativas. Creen que la IA no es capaz de analizar propósitos o fines. Pero bueno, ahorita por eso hice ese pequeño paréntesis, pues resulta que Cloud, la constitución de Cloud, hoy ha optado por abandonar el mundo de las reglas, para poner en su constitución prácticamente puros principios. Esto es, no sé si sea fenomenal, espeluznante. Para mí, a mí me parece que es, la verdad, radicalmente diferente a lo que estábamos diciendo. Imagínense un código penal que ya no dice al que prive la vida a otro, ya no dice al que engañe o se aproveche del error de otro, sino que en lugar de eso diga, este, no permitimos engañar porque el engaño destruye las sociedades y el objeto es el principio de lealtad, tener confianza, tener fe en el humano. Imagínense un código penal así. Bueno, pues hoy Anthropic lo ha hecho. ¿Qué significa para mí eso? Pues que la IA será capaz de interpretar lo que tiene que hacer, el deber ser, a partir de razones subyacentes, de razones justificatorias. Esto es muy profundo. No sé si lo logre, pues Cloud ha dicho que sí, y bueno, pues tendremos que verificar si alcanza a hacerlo su aplicación o no, ¿vale? Vamos a ver si lo alcanza, si es tan cierto como dicen que Cloud va a poder ingresar incluso a eh, permítame, estoy en una llamada que me están llamando al trabajo. Va a poder Cloud hacer ese tipo de interpretaciones muy profundas, muy complejas. Como ustedes saben, principalmente los tribunales que hacen interpretaciones con base en principios, pues se consideran tribunales que no son de reglas, sino de principios y tribunales que suelen resolver casos difíciles, sobre todo los terminales y que son los casos, pues por eso, difíciles, complejos, ¿no? Donde cualquier solución enfrenta colisiones de principios y resolver con ponderación, pues es muy complicado. Resulta que hoy Cloud promete hacer ponderaciones con base en principios. Esto es, digamos, muy complejo, ¿no? Pero bueno, sigo con esto. La gobernanza no solamente debe ser sobre aplicaciones, sino que desde mi perspectiva debe abarcar todo el mapa de la IA, todo el mapa de la tecnología. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues que hay satélites, hay cables submarinos que cruzan océanos, hay cableado interoceánico que daña nuestras plataformas marinas. Ahí, si ustedes ven, hay un tiburoncito, animales que son invadidos en su hábitat, hay una ingesta calórica de los data centers, hay una cantidad tremenda de capital de riesgo invertida para startups, hay una guerra, en este mapa también se nota, de este lado, a ver si se puede ver, de este lado al superior izquierdo, derecho, una guerra de la industria extractiva de tierras raras, sobre todo de los yacimientos de litio, de esas tierras que son necesarias para hacer
digamos, conductores. Hay también una guerra muy importante acerca de quién construye los mejores microchips. Hay una cantidad de trabajo humano, me parece que no se ve muy bien, disculpen la resolución, pero hay una cantidad de personas aquí donde dice trabajo humano que están testeando datos, que están haciendo focus group. No sabemos cuáles son sus condiciones laborales, pero por lo que se ha dicho, hay granjas en la India, hay granjas en África de personas que están siendo sobreexplotadas para que hagan todo eso. ¿Cómo vamos a hacer gobernanza de todo eso? Por eso, repito, qué importante tener el mapa completo de la IA para que podamos entender que es una cantidad inmensa de capital de riesgo de Silicon Valley, de centros de datos que hoy consumen mucha energía, mucha luz, consumo energético y mucha agua, del calentamiento global. Ustedes saben que Japón y China ya están sumergiendo sus data centers porque ahí son más fríos. ¿Cómo vamos a gobernar eso? Alguien que me diga, por favor, cómo vamos a hacer gobernanza del calentamiento de nuestros mares. Eh, Hay plataformas Big Data que están desterritorializadas. Hoy no solamente los datos están en la nube, Francia ya ha reclamado de por qué sus datos de sus ciudadanos franceses están en otros países. Hay microtargeting. ¿Cómo hacemos para que el microtargeting sea tenga un efecto bondadoso para toda la humanidad? ¿Por qué solamente quien procesa los datos tiene beneficios y no quien también aporta los datos? En esto Mauricio Ferraris ha sido muy enfático en su idea del web fair, la idea de un estado de bienestar de los datos. Pero miren todo lo que tenemos que gobernar. No, no, como países tenemos que gobernar una cantidad inmensa de cuestiones jurídicas como el web scrapping, que en Europa, en Estados Unidos tiene regulaciones, en México todavía, hasta donde yo sé, no. Si alguien sabe de esto, por favor explíqueme cómo está regulado el web scrapping en México. Hay un montón de trabajo que se va a perder porque hoy con estas plataformas ya hay demandas de personas que hacen guiones, por ejemplo, guiones cinematográficos, que están reclamando que no se hagan así. Hay un 98% de empresas de marketing publicitario ya digitalizadas. En fin, hay muchas profesiones que están corriendo el riesgo de ser desplazadas o de ser superadas por la tecnología. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos como aportaciones, digamos, de los juristas? Bueno, a mí me parece que algo muy importante que ha hecho Luigi Ferrajoli es tener un proyecto de constitución de la tierra, ¿no? Yo he señalado con toda la admiración que le tengo al profesor que esta es muy buena idea, un proyecto de constitución de la Tierra. Byung-Chul Han ha dicho que ya no habitamos la Tierra, ¿no? Estamos en Google Maps y que ya estamos en la nube, ¿no? Que ya no estamos en el cielo, estamos en la nube. Sin embargo, sí entendemos a lo que se refiere Luigi Ferrajoli, a esa incapacidad normativa de los países para disciplinar fenómenos emergentes con rango transnacional. O sea, es evidente que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos es incapaz, insuficiente, insatisfactoria para regular a las empresas que, aprovechando clientela en nuestro país, pues no puede ser domada por la inteligencia, por nuestra soberanía, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo de cómo nos rebasa las grandes big techs acerca de lo que dice nuestra constitución y por qué la necesidad de un proyecto global de constitución como lo ha señalado Ferrayol. Piensen en esto que les voy a comentar y que seguramente lo tienen muy claro. Si ustedes se meten a la plataforma de Facebook, que tal vez es la más visitada y la más amigable, o a la de Instagram, o a la de WhatsApp incluso, van a encontrar que sus restricciones de publicidad no permitida no tiene absolutamente nada que ver con el otro 90% de propaganda no permitida en nuestra Constitución. Es decir, nuestra ley y nuestra Constitución y leyes que de ella emanan. Es decir, cuando uno analiza los usos y términos de condiciones de uso, condiciones y términos de uso de cualquiera de esas plataformas, uno puede encontrar que ahí se permiten más violaciones de derechos humanos que los derechos humanos contemplados en nuestra Constitución o en nuestras leyes. Yo he hecho este ejercicio. Si ustedes verifican la Ley General de las Mujeres a Vivir una Vida Libre de Violencia y la cotejan con las publicaciones prohibidas en Facebook, ¿qué creen que encuentran? Pues que notoriamente hay un desfase, hay una, digamos,
diferencia abismal entre lo que permite Facebook y lo que permite la ley. Si pudiéramos hacer un análisis de la constitucionalidad de los usos y términos, condiciones de uso de esas plataformas, ¿saben qué? Todas esas se declararían inconstitucionales y fácilmente ilegales. Pero ¿quién hace ese trabajo de control constitucional y control legal de las normativas de las plataformas? Pues parece que nadie. Parece que nadie, parece que lo estamos haciendo caso a caso. Por eso, ese es un ejemplo de cómo estas grandes empresas nos rebasan por la izquierda cuando están haciendo, digamos, cuando están haciendo su trabajo en México, cuando están aprovechándose de su clientela en México. Sin embargo, lo hacen al margen de nuestra Constitución. Yo he tenido que dictar algunos votos, algunas sentencias en las que un simple requerimiento a Google, por ejemplo, que se le hace de nuestras autoridades, Google o no contesta. Primera, no tiene oficinas en México. Segunda, no contesta. Tercera, cuando contesta, contesta en inglés. Cuarta, cuando contesta en inglés, contesta lo que se le pega la gana. Lo hace cuando ella quiere. Y después nos dice que pues vayamos a otro país, ¿no? A Singapur, a Silicon Valley, a Cupertino. Y dice, pues hagan el requerimiento allá con una nota internacional, ¿no? Y uno dice, pues entonces se aprovechan de nuestro país, pero no se rigen por las leyes de nuestro país, ¿no? Yo he tenido que decir en votos que esas plataformas deben responder a las leyes de este país. Imagínense además esto, ¿eh? Resulta que para que cumplan con nuestras leyes, al Instituto Nacional Electoral ha ideado hacer convenios con estas plataformas para que atiendan requerimientos y cumplan con nuestras leyes mexicanas. Yo he estado en contra de eso. Para mí, son como cualquier otra empresa y deben cumplir requerimientos de inmediato. Pero bueno, las ideas de Ferrayoli son estas, ¿no? Que ustedes seguramente saben. El Internet como un bien vital. ¿Es artificial el Internet? Claro, pero fíjense nada más que el Internet, como les enseñaba en el mapa general, pues es un conjunto de inversiones privadas, de cables transatlánticos, de satélites, de seres humanos que trabajan en grandes empresas corporativas. Y bueno, no es un bien del Estado ni de la comunidad en sí. Tiene dueños, no sé si 7 o 11 dueños, cada vez dicen que son menos. Tiene dueños y tiene un perfil de negocio. Sin embargo, casi que debemos hacer una expropiación para que el Internet se convierta en un bien vital, diría Ferrayoli, para que se convierta en un bien al que todos tengamos disposición. Mauricio Ferraris ha ido más lejos en este libro de Webfair, que lo acaba de presentar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y ha dicho que no solamente se trata de que el Internet sea un bien, patrimonio común, sino que también, digamos, esto que se le conoce como el oro de la actualidad, los datos también forman parte de un patrimonio común que sea propiedad de la colectividad. Y ha ideado un modelo de Webfair en el que la data que producen los seres humanos sea igualatoria, porque dice que en realidad todos los seres humanos tenemos necesidades, el que produce y el que no produce, el humano que produce bastante y el que produce poco, todos los seres humanos tenemos necesidades y todos por primera vez en la historia aportamos valor a la economía. Fíjense que, pues hay personas en nuestra economía de hace unos 10 años, 20 años, que no hacían aportación alguna al aspecto de la manufactura, la transformación de materia prima, las ideas, ¿no? Había gente que de plano no producía nada. Sin embargo, hoy, una persona que no tiene ningún trabajo, idea, marca registrada, alguna patente, de todos modos, si usa un celular, él aporta, le aporta a la economía de los datos. Y en términos de Mauricio Ferraris, esa persona tendría derecho a recibir una retribución, un retorno por la entrega de sus datos. Es muy interesante lo que ha dicho Mauricio Ferraris. Está haciendo, está instalando su filosofía, su tecnosofía en varios países. Y bueno, a mí me parece muy importante. Pero por lo pronto lo que Ferrayoli dice es que el Internet debe ser un bien vital y un derecho humano de acceso universal. Sabemos que ya en muchos países, gracias a que la ONU en primer lugar lo hizo, ya tenemos el derecho humano, como lo se establece en México, al Internet y a la banda ancha, ¿no? Debemos construir un respeto a los derechos humanos en línea. Esto, repito, para mí debería extenderse a toda la cartografía de la tecnología. Morir por un iPhone es un libro que a mí me parece muy interesante, donde
se señalan todas las atrocidades que se cometen para construir, vender, comercializar los teléfonos inteligentes, ¿no? Entonces, por eso creo yo que no debemos reducir esta discusión a los derechos humanos en línea. Sí hay que discutirlos y hay que profundizar en ellos porque ya son bastante muy nuevos los derechos humanos en línea. Derechos humanos en Internet, el derecho humano a estar desconectado, el derecho humano a cambiar de opinión en Internet, el derecho humano al olvido o borrado de datos, ¿no? Derechos humanos nuevos que debemos estar deliberando. Esta es la idea que les acabo de comentar. Para Ferrajoli está consciente de que hoy más que nunca la data, estamos en lo que se conoce como el dataísmo, ¿no? El dataísmo significa que todo el que quiere vender, comprar, pues se basa en datos, en el perfilado de usuarios, en el perfil de uso de necesidades de quienes están en línea. De hecho, pues yo creo que una prueba de que estamos en cambios muy profundos es que el concepto de ciudadanía en el mundo digital, la verdad, no tiene ningún sentido. El concepto de ciudadanía de mexicano que consulta el Internet de una página del extranjero, o extranjero que consulta una página de otro país, pues sinceramente, pues no tiene nada, es irrelevante su ciudadanía. Es decir, de qué país, desde dónde está, pues es totalmente irrelevante. Por eso, los digamos, tecnofilósofos o estos sociólogos de la tecnología dicen que debemos cambiar el concepto de ciudadanía por el concepto de usuario. Fíjense nada más, ¿eh? Y así ya tendría mucho sentido. Todos los usuarios tienen los derechos A, B, C, W, X, pero no es así. Actualmente, en México hay una discriminación algorítmica porque no es lo mismo consultar el Internet o la IA desde México que hacerlo desde Estados Unidos o desde Francia, ¿no? Por eso la importancia de cambiar estos conceptos. Y hoy sobre el tiempo, voy a pasar unas cuantas láminas más, si ustedes me permiten. Reconocer la investigación científica como un bien común. Sobre todo hay países que le dedican hasta el 10-13% del Producto Interno Bruto a la investigación. Yo he seguido de alguna manera la literatura que hay en torno, por ejemplo, a la fuzzy logic, a la lógica difusa de países como Japón, sobre todo Corea y China, que desde los años 60 decidieron pues darle mucho enfoque a la fuzzy logic y de donde surgieron luego pues todos los que son los sistemas expertos, la inteligencia artificial aplicada a productos. Y bueno, ellos obviamente llevan una delantera tremenda y pues habría que preguntarnos si tienen que cargar con el desfase de inversión que tiene, por ejemplo, México, que a veces anda en el 0.3% del PIB, nunca hemos llegado ni siquiera al uno entero del PIB dedicado a la investigación científica. Entonces, esto sería una gran discusión a nivel mundial, ¿no? Pero es una propuesta de Ferrajoli. Creación del Comité Mundial para las Comunicaciones Digitales. Esto sí ya es gobernanza, que necesitamos la cooperación mundial para poder hacer cierta gobernanza, sobre todo el mapa de la tecnología. Un solo país no lo va a lograr, pero eso no significa que no debamos intentarlo como país, ¿no? Yo sí creo que debemos hacer así leyes básicas de, por ejemplo, una ley federal de ley de principios básicos de la IA, ¿no? Si mal no recuerdo, lo tiene Singapur o Taiwán, es una ley básica de inteligencia artificial. Y en muchos sentidos, como está pasando en Estados Unidos, que a nivel federal, pues hoy Donald Trump ha dicho que la regulación de la IA debe hacerse federal y no por las entidades federativas que ya tenían en los estados de Estados Unidos muchísima regulación. Creo que es una discusión muy importante en la actualidad en Estados Unidos de quién debe regular la IA, si los estados o la federación. A mi parecer, debe ser una competencia concurrente y yo la verdad, pues si fuera concurrente en ciertos aspectos, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, tener un Querétaro que es líder en clúster de data centers a tener otros estados donde pues ni un solo data center existe, ¿no? Aquí necesitaríamos en Querétaro hacer una regulación específica del consumo de energía y de agua y incentivos fiscales para que sea un clúster realmente responsable socialmente, ¿no? Bueno, yo con esto, bueno, finalmente una aplicación, una web tax global a multinacionales digitales, porque nos debemos de preguntar, pues la IA opera en México, ¿no? Todas las plataformas operan en México, la mayoría. Y luego nos preguntamos, ¿dónde paga sus impuestos Facebook? ¿Dónde paga sus impuestos Google?
¿Dónde paga sus impuestos el ChatGPT? ¿No? ¿Dónde paga sus regalías el ChatGPT? ¿Dónde paga sus utilidades? Entonces, eso es parte, digamos, de una gobernanza completa y por eso ponía todo el mapa completo de la inteligencia artificial, que en muchos sentidos es el mapa de la tecnología en general, ¿no? Este es el profesor Mauricio Ferraris. Hay muchísima ya, digamos, normatividad emergente, sobre todo soft law, que está surgiendo a partir de estudios que ha hecho, por ejemplo, la Asamblea General de la ONU, esta resolución sobre ella segura, confiable y respetuosa de derechos humanos 2024, que a mí me parece muy importante, igual que la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO, que surgió en ámbitos escolares y que, bueno, a mí me tiene muy impactado y estudiando muy profundamente el proyecto VITEC de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que pues hoy más que nunca ha enfocado sus baterías a las grandes Big Tech, ¿no? Sabemos que la ONU tiene esta idea de que haya un human on the loop, es decir, que los seres humanos siempre sean supervisores de la IA. A mí me parece que Antonio Guterres tiene toda la razón cuando impulsa una comisión de control humano de la IA. Obviamente Estados Unidos no quiere una gobernanza mundial de la IA. Trump ha dicho que ellos tienen su propia idea. En materia judicial, este Global Toolkit es una maravilla. Yo lo uso mucho porque está, digamos, enfocado a la gobernanza, uso ético de la IA en tribunales y a mí me parece que es muy bueno, ¿no? Nosotros en la Sala Regional Guadalajara emitimos una guía que le llamamos lineamientos para el uso de inteligencia artificial, uso ético de la inteligencia artificial en la función jurisdiccional. Eh, Nos ha costado mucho trabajo, la verdad, aplicarlo. La gente hoy utiliza la IA de manera personal. Esta guía lo que dice que debe ser institucional para respetar derechos humanos, para respetar el principio contradictorio, garantía de defensa y bueno, nos está costando muchísimo trabajo, ¿no? En general, bueno, pues yo con esto termino. La verdad es que es mucha información la que ustedes y yo podemos compartir. Y bueno, si ustedes me permiten, les quiero presentar una IA que yo tengo, que es este canal de WhatsApp. Es una IA digamos, de un chat conversacional. Está a sus órdenes, se dedica al derecho electoral. La he entrenado por un año y está siempre a su disposición. Estos son los tipos de consultas que podemos hacer. Tenemos un metaverso en la Sala Regional Guadalajara que usamos para divulgar lo que hacemos en la sala. Y bueno, yo dejo mis redes para estar siempre a su disposición y siempre a sus órdenes para platicar, colaborar y seguir deliberando ustedes y yo juntos, con la gente que sabe mucho de esto, acerca de estos temas. Con esto yo doy por concluido y estoy listo para si quieren hacer algún intercambio o aportar algo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Guerrero, doctor Sergio Guerrero, muchísimas gracias por su brillante ponencia, sí nos deja pensando mucho. Ahora yo voy a ceder la palabra a la maestra Lourdes María Guadalupe Santa Marina para que sea tan gentil de hacer la entrega de la constancia al doctor Sergio Guerrero, nuestro ponente del día de hoy. Ujú. Adelante, por favor, maestra Lourdes. Muchas gracias y muy buenas noches o tardes a todos. Bueno, leo la constancia a nuestro ponente. La Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho, a través del proyecto PAPIME, Enlace Jurídico Académico 2.0, Ecosistema Multiplataforma para el Aprendizaje del Derecho, otorga la presente constancia al doctor Sergio Arturo Guerrero Olvera por su destacada participación en la tercera conferencia del segundo ciclo de conferencias en el entorno de la AI, metaverso y nuevas tecnologías, con el tema soberanía y gobernanza digital, misma que se llevó a cabo el día 24 de abril del 2026 en la Facultad de Derecho, UNAM, vía remota. Responsable de esta constancia, doctora Alma de Los Ángeles Ríos Ruiz.
doctor Ruperto Patiño Manfred, también corresponsable. Bueno, pues muchas felicidades por su ponencia, doctor Sergio Arturo, muy interesante, muchos conocimientos acerca de la gobernanza y de lo que falta en esa gobernanza para que nos protejamos de la inteligencia artificial. Le agradecemos infinitamente y esperamos que otra vez nos vuelva a nutrir con sus conocimientos. Muchas gracias, doctor, por su participación. Muchas gracias a usted, mi estimada doctora Lourdes María Guadalupe Santamaría. Le agradezco muchísimo sus lindas palabras y pues yo soy honrado en estar con ustedes cuantas veces sea necesario. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. maestra Lourdes María de Guadalupe, Santa Marina. Y bueno, agradecemos nuevamente a nuestro ponente, a nuestro brillante ponente el día de hoy, el doctor Sergio Guerrero, por situar a la soberanía digital y gobernanza como pilares para proteger la autonomía del Estado y a la ciudadanía frente a la concentración tecnológica, promoviendo, como él insiste, marcos normativos, interoperabilidad y participación ciudadana que mejoran la eficiencia. Aquí nos acaba él de dejar, nos está dejando aquí todos sus datos para poderlo contactar o para podernos unir. Si quieren pasarla de antes del WhatsApp, también sería muy interesante para el derecho electoral. Este, y promoviendo la transparencia y la inclusión en la prestación de servicios públicos. Hay una gran diferencia entre ser burócrata y ser servidor público. Es una enorme diferencia. Además, el doctor Guerrero abordó claramente los riesgos como la dependencia de proveedores extranjeros, la vulnerabilidad de infraestructuras críticas, uh, nos puso los puntos sobre las IES con respecto al uso de algoritmos sin ningún control democrático, ofreciendo rutas prácticas para diseñar políticas públicas, estándares técnicos y mecanismos claros de rendición de cuentas. Su conferencia no solo nos informó, sino que trazó rutas muy concretas para que la transformación digital en realidad sea soberana, segura y orientada al bien colectivo público, no a los bienes individuales o bienes empresariales, convirtiéndose así, bueno, siempre soñamos los juristas con el deber ser, ¿verdad? En un espacio esencial para alinear tecnología, derecho y participación ciudadana por partes iguales. Por favor, le pedimos a los asistentes que registren tu asistencia en la liga que se está dejando en los comentarios para poderles emitir sus constancias. Gracias por su interés y participación. Los esperamos el próximo viernes 22 de mayo para nuestra cuarta conferencia a cargo del maestro Franklin Barriga López, que nos hablará sobre la litigación en criptoactivos. Gracias a todos por su participación y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias de nuevo, doctor Sergio Guerrero. Ha sido un privilegio y un honor escucharlo. Muchas, muchas gracias. Un afectuoso abrazo desde la Ciudad de México. Muchas gracias, doctor Gerardo Hierro. Saludo mucho a todos los que nos acompañaron, a quienes estuvieron el día de hoy, a la doctora Alma de Los Ángeles, a Rodolfo y a todo el equipo y autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México y del proyecto PAPIME. Les mando un cordial saludo y siempre a la orden.